Casas Copeva. Casas Copeva. Casas Copeva. De las casas Copeva. De las Casas Copeva. Las casas Copeva. Casas Copeva. Las casas Copeva. Bienvenidos a Chile. Para dimensionar la magnitud de situación habitacional en Chile, para 1997, en la década del 90, llegaron a existir 972 campamentos a nivel país. Sin embargo, para 2016 el número era de 660. Ahora enfoquémonos en la capital, donde la negligencia por parte de las constructoras de viviendas sociales ha sido tema recurrente. Para el año 2016 hay 81 campamentos en la región metropolitana, donde el 79% se situaba en la zona urbana, donde podemos ver en la imagen puntos verdes apareciendo como algunos campamentos en Santiago. Pero antes que nada, hagamos un salto a analizar esta fuerte demanda habitacional evidenciada en estos números. Durante el periodo de 1991 al año 2000 se registraron 178 nuevos campamentos, siendo el mayor número registrado, resaltando así la fuerte demanda de vivienda habitacional de momento que llegó a reemplazar calidad por cantidad. La crisis habitacional se evidenciaba en la creciente demanda de viviendas sociales y en el déficit ubicado en 918.756 viviendas. Aún así, nos trasladamos a la comuna de Puente Alto, donde tomó lugar el escandaloso caso de las casas Copeva, también conocido como casas de nylon, llamada así debido a la solución parche implementada en estas casas por la empresa Copeva, que a su vez fue encargada de su elaboración. Dicha solución fue ejecutada tras las lluvias en junio del año 97, en las cuales precipitó una cantidad mayor a la habitual, además de un viento horizontal característico del cajón del Maipo, que ocasionó mayores complicaciones respecto a la forma de filtrarse la lluvia, tal como filtraciones por sus caras laterales. Su solución consistió en cubrir las viviendas con grandes telones de nylon para así evitar las filtraciones de agua. Esta llamativa solución ocasionó su notoriedad en los medios de comunicación. Se trataba de casas construidas de acuerdo al programa de viviendas básicas tipología C, en copropiedad de 24 departamentos por bloque, de aproximadamente 40 metros cuadrados en 3 pisos, y que fueron levantadas algunas por mandatos de Serviu y otras por empresas privadas, con subsidio del Estado, entre 1994 y 1995. Un total de 6.358 casas fueron entregadas a sus propietarios ese mismo año. Fueron sus habitantes quienes unas semanas más tarde vieron cómo las aguas de esas lluvias se filtraban por las habitaciones a través de sus paredes, causando problemas de salud relacionados con la humedad y hongos, afectando así la calidad de vida de los propietarios. El servicio fiscal a cargo, Servio, luego de solicitar una solución al problema de las casas, declaró que el reclamo de la gente tenía que ver con las fallas que mostraron los temporales, pero especialmente por la insatisfacción por la mala calidad de las terminaciones y artefactos. Las casas cumplieron con las leyes de construcción vigentes en el momento, según el estudio de la Comisión Ordinaria número 27, celebrada el 18 de agosto del año siguiente. No rompió la normativa estructural con las indicaciones dictadas en la tipología C, el cual es un decreto que dicta la utilización de materiales tales como ladrillos de arcilla, piedra, bloques de cemento u hormigón celular. Dichas especificaciones y normas eran las mismas y no habían recibido actualizaciones en más de 10 años, a pesar de todos los avances tecnológicos a nivel país. Después del fiasco, la empresa involucrada intentó solucionar el problema reiteradas veces. Finalmente, tras años de juicio, las casas fueron demolidas. El año 2012, La Corte Suprema ordenó al Serviu pagar una indemnización a las familias de un poco menos de 3 millones de pesos, que fue justificado como 1.130.000 por daño emergente y 1.800.000 por daño moral. Entonces, ¿qué es daño moral? Según la Corte Suprema, el daño moral se define como el sufrimiento, trastorno psicológico, afección espiritual o lesión de un interés personalísimo, ocasionado a la espiritualidad del ofendido. Pero, ¿será esto suficiente? Sumerjámonos ahora en el caso mismo.
cómo a personas vulnerables con expectativas morales de una vivienda fueron pasadas a llevar junto con el sueño de tener una vivienda propia. Muchas familias colocaron su confianza en entidades donde luego ellas mismas manipularon y usaron a más de 6.000 familias para alcanzar sus propósitos empresariales, dejando a estas humilladas y destrozadas frente a su anhelado sueño de conseguir finalmente una óptima vivienda propia. Las familias fueron un simple medio para los fines de la empresa, tratando estas como cosas y no como seres racionales. Como plantea Kant, hay que siempre obrar de tal modo que uses a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca como un medio. En este caso, también no hubo respeto por parte de Copeva y no se efectuó el deber de respetar el valor intrínseco de las personas, es decir, su dignidad, o mejor dicho, su humanidad, la cual no tiene costo sin importar las circunstancias o qué tan bueno sea el propósito. Se podría decir que fueron deshumanizados frente a este acontecimiento, lo cual es inconcebible. Según la Declaración de los Derechos Humanos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Copeva claramente infringió esta ley. ¿Por qué sucede esto? En Chile no existe una cultura sobre los derechos humanos, que son fundamentales para crear una buena base ética en el país. Esta declaración es la gran conquista ética de los últimos 25 siglos, y en Chile son reducidos únicamente a casos cuando ocurre violencia, generalmente física, ya que hemos sido educados bajo la ignorancia de estos. Y es en este punto cuando dejamos de lado un artículo muy importante dentro de esta declaración. ¿Qué pasa con el derecho a una vivienda que refleje la dignidad de las personas? Pongámonos a reflexionar y vamos a las bases de esta declaración. Según el artículo número 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia, por circunstancias independientes de su voluntad. Además, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU determina que los estados tienen las obligaciones de respetar, proteger y realizar el derecho a una vivienda adecuada, incluyendo las siguientes características esenciales e interrelacionadas: seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural. Claramente esto se ve vulnerado con las casas Copeva, ya que se pone en juego las condiciones habitacionales y sanitarias para los que recibieron una de estas viviendas sociales. Esto no debiese ocurrir, ya que los derechos humanos son inalienables, es decir, una característica intrínseca de todos los seres humanos, y justamente es a los más necesitados, quienes anhelan poder cumplir el sueño de su vivienda propia, los que se ven mayormente afectados. Si llevamos esto a términos éticos, podemos ver las ideas kantianas sobre la dignidad de las personas. Hasta que la dignidad se haga costumbre, es una frase muy vigente, pero ¿dónde queda la dignidad de todas estas personas a las que se les entregó una vivienda en condiciones deplorables, como una forma de gestión rápida para cumplir con la logística de políticas públicas, y que además, después de estas, presentar varios fallos con respecto a su estructura, materialidad u otros aspectos? ¿La solución de la empresa fue cubrir las edificaciones con capas de nylon? Aquí podemos ver cómo en Chile existe una deshumanización, que los derechos humanos no son respetados para todos los ciudadanos de igual manera, sino que dependen de una situación personal dentro de la sociedad chilena. Que se falte el respeto a la dignidad de las personas más necesitadas, poniéndole un precio a esta, y lo más inaudito es que para la sociedad en la que vivimos, los derechos humanos, y en este caso en específico el derecho a la vivienda, no son completamente respetados. Sin duda, el sueño de la casa propia representa la valorización que la sociedad le aplica a la familia, infraestructura que cumple la función de acoger y simultáneamente como punto de partida para el futuro, el sueño de la casa propia. Ahora, en orden para alcanzar ese sueño, las familias más vulnerables tienen como vía recurrir a los programas de vivienda
donde las familias pueden adquirir su casa a través de ahorros privados y subsidios estatales, donde recurrentemente estas casas se encuentran segregadas, asimismo como la ausencia de Estado de Derecho en aquellos sectores. Y surge la pregunta, ¿por qué esto no sucede en el ámbito privado? ¿Por qué personas en situación de desventaja tienen que verse envueltas en condiciones de desventaja? Aquí surge un problema. El modelo del desarrollo urbano en el cual nos encontramos inscritos se basa en los principios neoliberales de la economía, lo que lleva a abrir la ciudad al mercado. Este carácter neoliberal de la política urbana transforma la vivienda social en una mercancía. Las soluciones habitacionales frecuentemente desalojan a los pobladores de su hogar inicial, siendo relocalizados en la periferia de Santiago, como ocurre con las casas Copeva, donde relocalizaron a estas familias abajo de Mena en Puente Alto, la comuna con mayor densidad poblacional en Chile. Estas familias, como cualquier familia a lo largo de Chile, cuentan con variables que influyen en su destino, que no están sujetas a su libertad. Sea un ejemplo, el lugar de nacimiento, que para entonces, e incluso hoy, era un factor decisivo en torno a postular o no a políticas de vivienda social. Estas variables, que no dependen de nuestro mérito o que no podemos controlar, es catalogado por John Rawls como lotería natural. Esta posición de desventaja inicial de las más de 6.000 familias afectadas por el escándalo de las casas Copeva las coloca en situación de desventaja del día 1 para, por ejemplo, lograr el sueño de la casa propia. Tal cual como John Rawls lo plantea en su Ética de la Justicia, el mérito no es el mejor criterio distributivo, pues siempre existirá condiciones desiguales en el punto de partida. Lo que él plantea es ver el mundo bajo un velo de ignorancia, el cual produce condiciones equitativas. Bajo este velo, la desigualdad social ha de satisfacer la equitativa igualdad de oportunidades y procurar el máximo beneficio de aquellos menos aventajados. Si aplicamos esto en las casas Copeva, podemos ver cómo el problema ético de fondo radica en desigualdades injustas, desigualdades que no cumplen con los dos criterios antes mencionados. No estamos viendo su maximización de bienestar con su hogar cubierto en nylon, tampoco el poder dormir un día de invierno sin preocuparse de que su hogar se anille. Para que algo sea íntegro, éticamente hablando, este ha de cumplir con los estándares éticos e ir en beneficencia de los más necesitados. Las políticas públicas deben de generar condiciones de mayor equidad que reflejen igualdad de oportunidades, características no identificables en el momento. Desafío existente para 1997, con el caso de las casas Copeva, y vigente para el 2021. Entonces, para que la distribución de viviendas, en este caso, sea justa, es necesario basarse en la corresponsabilidad y sensibilidad con aquellos que no tuvieron la mejor lotería natural. La empresa responsable fue Copeva, quienes vieron en la poca fiscalización por parte del Serviu una oportunidad de aumentar aún más sus utilidades. Al utilizar materiales de mala calidad, no se proporcionaron las condiciones adecuadas para generar un ambiente correcto de vivienda, pasando a llevar la dignidad de las personas. Acabado el caso y pasando a segundo plano, pasa a llamarse Inmobiliaria PI, prevaleciendo en el mercado como si nada hubiese sucedido. La construcción de estas viviendas fue un desastre, pero más lo fueron algunas de las explicaciones dadas. No existió la fiscalización suficiente. Las especificaciones técnicas no eran las adecuadas. Copeva no era una empresa experimentada con profesionales capaces de distinguir el diseño de una mala construcción. Un empresario ético pudo haber optado por rechazar el proyecto y velar por su prestigio, pero hay integrantes de nuestra clase empresarial desprovistos de ética. Por esta razón, una solución ética habría sido que Copeva informara al Serviu sobre las falencias de sus especificaciones, para así poder respetar a las personas y no utilizarlas como un medio. Se ve reflejada la gran desigualdad social entre distintos sectores chilenos, faltando así al marco ético de una maximización del bien común desde los que tienen más necesidades, dejando en evidencia que para ex Copeva es más interesante el crecimiento empresarial a costa de faltas a los derechos humanos que realizar bien un servicio y cumplir con los códigos morales básicos sobre la construcción de la vivienda, es decir, carece de virtud. El caso de las casas comenzó a llamar más la atención cuando se descubrió qué personas estaban involucradas. Los dos hombres más llamativos fueron el ministro de Vivienda, Edmundo Hermosilla, y Francisco Pérez Guioma, dueño de Copeva y hombre que le regaló 2 caballos al ministro. El hecho causó gran revuelo ya que supondría un posible encubrimiento por parte del personal del gobierno. Esta situación presenta varios problemas morales. En primer lugar, tenemos un abuso de poder, por parte tanto del ministro como del empresario, quienes salían en su alto rol social para salir beneficiados ignorando e hiriendo a quienes sirven. Así se aprovechan de la lotería natural.
la cual les otorga ciertas ventajas que el chileno común jamás recibiría y que les permite alcanzar más fácilmente posiciones de poder. Luego tenemos la falta de culpa. Hermosilla se vio obligado a renunciar, pero desde entonces ha tenido varios cargos importantes en el sector privado, y hasta este minuto nunca debió devolver su regalo. Además, jamás admitió culpa. Un buen caballo inglés, pura sangre, hijo de campeones, ronda los 30 millones de pesos. Un caballo común ronda los 6. Por lo tanto, el ministro recibió entre 12 y 60 millones valorizados en caballos. Tengo un número importante de caballos y en una oportunidad efectivamente recibí un caballo corralero de regalo. Si bien un regalo no es en sí una prueba suficiente de culpabilidad, un regalo de amigos o de trabajo de 12 millones mínimo es bastante dinero. Más aún, existe una regla en el campo laboral, muchas veces dictadas en los contratos, que prohíbe recibir regalos por parte de colegas o oficinas de ciertos montos en adelante, y 12 millones sobrepasa bastante dicho límite. A su vez, Copeda, con su nuevo nombre, sigue teniendo a Francisco Pérez Lloma como presidente y dueño, o así lo dice la página web del empresario. El año 2012 finalmente se resolvió el caso en la Corte Suprema, que dictó una indemnización de un poco menos de 3 millones para cada demandante, 592 familias, que debía ser pagado por el serbio. Se determinó que la culpa la tenía esta institución del Estado, ya que su propósito es fiscalizar y crear bases de construcción. Así Copeda no debió pagar nada y llegó a un acuerdo justo con los afectados, pese a probablemente haber conocido los posibles resultados que los materiales utilizados darían. Más tarde las casas fueron destruidas y hoy otras construcciones se edifican en su lugar. El monto a pagar se dividió en 1.130.000 por concepto de daño emergente y 1.800.000 por daño moral. Ahora volvamos al valor de los caballos. Imaginemos por un instante que los animales eran un total de 12 millones. Probablemente era más, ya que eran caballos finos de los cuales nunca se especifica la raza. No solo recibieron poco por sus pérdidas, ya que 3 millones no es suficiente para las reparaciones o un nuevo hogar, pero el funcionario que estaba en el gobierno, gracias a ello, ganó mínimo 9 millones más. ¿Es realmente una solución justa al caso? ¿La dignidad de estas personas fue correctamente compensada? Según Kant, la dignidad humana no tiene precio. Los seres racionales, llámense personas porque su naturaleza los distingue ya como fines en sí mismos. Esto es, como algo que no puede ser usado meramente como medio y, por tanto, limita en este sentido todo capricho y es objeto de respeto. Esto significa que nunca se debiese haber llegado a juicio. En principio, la construcción de la vivienda debería haber respetado la dignidad de sus futuros habitantes, tal como los constructores habrían esperado ese respeto. Virtud de lo analizado, es importante destacar ciertas acciones y reflexiones que este caso nos deja. Este hecho solo logra aumentar la desconfianza entre el cliente y el servicio. Las llamadas empresas solidarias pierden credibilidad cada vez que un evento así se repite. Estas malas empresas que no reciben castigo por su actuar solo demuestran el egoísmo de los dueños, quienes deciden jugar con la dignidad de sus compatriotas con tal de recibir más beneficios de los que ya tienen o de los que necesitan. Más aún, la frecuencia de estos fraudes y su falta de fiscalización han terminado con la normalización de una acción moralmente incorrecta. Es importante llamar la atención cada vez que algo así ocurre, ya que no por ser algo recurrente y que nunca desaparecerá, deja de ser malo.